Listo, ahí ya estamos grabando. Eh, entonces vamos a mirar hoy algunos aspectos relevantes del capítulo 3 del RETIE. Entonces, entonces, em, cualquier duda que vayamos teniendo, entonces levantamos la mano y yo les doy la palabra, ¿listo? Entonces acá en el capítulo 3 nos van a contar de algunos requerimientos de algunos productos. Entonces vamos a mirar algunos. Vamos a enfocarnos un poco más en la parte de los cables, ya que pues algunos productos no son de pronto tan familiares para nosotros por el tema de nuestra profesión. Entonces, todas las instalaciones eléctricas pues tienen particularidades específicas. Entonces, ponernos a estudiar cada uno de estos elementos nos llevaría pues un tiempo un poco más extenso. Si de pronto quisiéramos ponernos a hablar únicamente acá de qué tipos de aisladores existen, pues estos van a tener ciertas características en el uso de los diferentes niveles de tensión. Entonces, pues acá vamos a nombrar algunos. Como les decía, nos vamos a enfocar más en la parte de estudiar los requerimientos para los cables, que es donde eh, vamos a tener pues en todas las instalaciones eléctricas, pues hacemos uso de este producto, entonces nos va a servir un poco más entender cómo es el funcionamiento de estos cables y cuáles son pues sus parámetros más importantes. Listo, entonces pues acá volviendo al tema de los aisladores, pues como les decía, existen de diferentes tipos. eh, si se utilizan para redes de transmisión, para redes de distribución, de subestaciones y de barrajas, entonces van a tener ciertas características especiales y van a requerir eh, cumplir con unos requisitos generales en cuanto a no solamente a los parámetros eléctricos, sino también a variables mecánicas, con el tema también de la tensión mecánica y el tema de la corrosión, el tema de la resistencia de temperatura, entonces van a tener cada uno de sus especificaciones. Entonces acá lo que les decía, va a tener una resistencia no solamente eléctrica, sino también una resistencia mecánica. Debe cumplir ciertos requisitos. Sabemos que estos elementos pues cumplen una función de aislante. Entonces también em, deben cumplir requisitos en el tema de la fisura, del flameo, de la rotura, de la corrosión. Y todo esto pues está consignado en algunas normas específicas que están citadas ahí en el RETIE y en la NTC 2050. Entonces esto solamente es un ejemplo. Entonces eh, acá nos toca llegar y mirar el RETIE y analizar de acuerdo a la profesión que nosotros tengamos o de acuerdo a las necesidades eléctricas que tengamos, saber dónde vamos a encontrar estos elementos. Estos pues están ahí en el capítulo 3 del RETIE. Como les decía, vamos a enfocarnos un poco más en el aspecto de los cables, porque pues en todas las instalaciones eléctricas lo vamos a utilizar, va a ser más frecuente. Entonces vamos a mirar em, cuál es la diferencia entre un alambre, entre un cable, qué colores se utilizan, qué calibres se utilizan, cuáles son las nomenclaturas que se utilizan, cuáles son las características que el RETIE nos exige en cuanto a certificación. Entonces, ahí vamos avanzando, vamos mirando cada uno de estos aspectos. Entonces, los alambres y cables aislados o desnudos, usados como conductores eléctricos de control y de sistemas de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas, objetos del presente reglamento, deben cumplir los siguientes requisitos generales y particulares demostrados
mediante el certificado de conformidad de producto. Igualmente aplica a cables de acero galvanizado usados en instalaciones eléctricas como cables de guarda, templetes o contrapesos. Entonces no solamente va a ser para el cable cuyo fin es la transmisión de la energía eléctrica, sino también para aquellos cables cuya función es la de eh, hacer un soporte mecánico de la instalación. Entonces, acá nos hacen la referencia de los cables de guarda, templetes y contrapesos. Entonces, todos esos elementos deben cumplir con ciertas características, con ciertas especificaciones, requerimientos, de acuerdo a la normatividad. Entonces, acá vamos a mirar algunos requisitos generales del producto. Entonces, eh, nos dicen que para efecto del presente reglamento se toman como requisitos generales de los cables y alambres usados como conductores eléctricos y en consecuencia garantía de seguridad los siguientes. Entonces, vamos a hablar nuevamente de la resistencia eléctrica máxima en corriente continua. O sea, ya acá son varias cosas. Vamos a tener en cuenta la resistencia, pero esa resistencia es en corriente continua. Entonces tenemos que tener claro la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua. Son conceptos que nosotros como electricistas debemos tener bastante claro, conocer cuáles son sus parámetros, en qué contexto se utiliza y cómo funciona. Porque es importante eso, precisamente para cuando nosotros tengamos la necesidad de leer estos reglamentos, pues sepamos qué es lo que qué es lo que nos está queriendo decir la norma. Eh, esta resistencia pues va a ser medida con una temperatura de 20 grados centígrados, que equivale a 1,02 veces la resistencia nominal de corriente continua. Entonces, ahorita vamos a mirar por qué la corriente continua es diferente a la corriente alterna y por qué el cable se comporta de manera diferente. Entonces acá vuelven y nos hacen estas referencias. Acá lo que estamos hablando en palabras, pues lo tenemos acá ya en una expresión matemática. Entonces la R máxima en corriente continua es 1,02 veces la corriente nominal en corriente continua. Ya vamos a mirar esto más al detalle. Yo sé que pues leyéndolo así no es tan fácil de digerir. Entonces ahorita vamos a ver un video, vamos a explicarlo de una forma un poco más lúdica para que nos quedemos bien con el concepto, que lo podamos interiorizar de una mejor manera. Acá nos hablan del área mínima de la sección transversal del material conductor, que no debe ser menor al 98% del área nominal. Acá pues ya nos remiten a unas tablas donde vamos a mirar toda esta información de áreas ya de una manera un poco más resumida. Acá nos hablan también acerca del aislamiento y de su resistencia. Entonces también eso está consignado ahí en las tablas. Ya vamos a mirar la tabla que nos va a resumir mejor esta información. Acá el producto que debe tener ese aislamiento debe garantizar que sea autoextinguible o retardante de la llama. Entonces acá hacemos referencia también al tema de los gases halógenos producidos cuando ocurre una sobrecarga y un posterior cortocircuito, cuando se empieza a quemar el aislamiento del cable. Estos aislamientos, cuando se están quemando, no pueden emitir gases halógenos, entonces también deben tener ese certificado. Acá nos hacen referencia también acerca de los espacios donde se tenga la presencia de materiales combustibles. Entonces, estos no deben proporcionar la llama ni permitir su propagación. Acá pues nuevamente vemos cuáles son estas normas que nos rigen, entonces esto ya pues es algo un poco más específico. Se debe verificar la rigidez dieléctrica durante un minuto a frecuencia industrial
o durante un minuto en corriente continua a 3 veces la magnitud de tensión. Entonces, estos son laboratorios que se hacen para verificar esa rigidez dieléctrica. Entonces ya vamos a mirar qué es la rigidez dieléctrica. También se hacen unas pruebas de envejecimiento al aislamiento y a la cubierta exterior que deben garantizar el cumplimiento de sus parámetros durante la vida útil y se verifican con normas técnicas para baja tensión. Y acá pues nos nombran nuevamente las normas. Entonces estos conductores y multiconductores con cubiertas adicionales al aislamiento deben cumplir una norma técnica internacional de reconocimiento internacional o NTC que les aplique. Acá volvemos a la tensión mecánica, entonces estos cables deben resistir una carga mínima de rotura para los cables de aluminio. Ya vamos a mirar dónde se utilizan este tipo de cables y cualquiera de sus aleaciones. Entonces puede ser un cable de aluminio puro o puede ser un cable de aluminio con aleaciones. Hay unos cables que vienen con refuerzo de acero. Ya vamos a mirar cómo es que funcionan estos cables, que pues nosotros todos los días lo vemos ahí por las calles. Vamos a entender cómo es que funcionan estos cables. Los cables aislados para baja, media y alta tensión que no tengan incluidos los requisitos en el RTE y sean utilizados en las instalaciones objeto de este reglamento deben cumplir una norma técnica internacional que les aplique y demostrar que son aptos para esos usos. Entonces también, como ustedes pueden ver, uno se pone a leer esto y es bastante reiterativo. Siempre nos remiten a nuevas, a diferentes normas que pues son cosas llamadas particulares. Esta parte es bastante importante tenerla en cuenta. Dice, los cables o alambres aislados deben tener un rótulo en forma indeleble y legible, que se debe repetir a intervalos no mayores de 100 centímetros, es decir, a 1 metro, el cual puede ser de alto relieve o impreso con tinta. Igualmente se acepta en bajo relieve siempre y cuando no se reduzca el espesor de aislamiento que comprometa la rigidez dieléctrica establecida en este reglamento. El rótulo debe contener como mínimo la siguiente información. Entonces, los calibres de los cables vienen en diferentes nomenclaturas. Las más conocidas para nosotros son estas que estamos viendo acá, que es la KC1000 o el AWG, que viene pues en milímetros cuadrados. Debe informarnos el material del conductor cuando éste sea distinto a cobre. Entonces, si es, por ejemplo, un cable de aluminio o es un cable de otro material de alguna otra aleación, debe decir cuál es ese material. Si es de cobre de alta pureza, pues no debe traer esta información. Debe decir la razón social o marca registrada del producto o comercializador. Nos debe informar también la tensión nominal, el tipo de aislamiento, lo que les decía ahorita. Esto pues ha evolucionado, ya ahorita es un poco más estricto con el tema de los gases halógenos. Y nos debe informar también la temperatura máxima de operación, perdón. Los cables o alambres desnudos deben estar acompañados de una etiqueta donde se especifique también el calibre del conductor, el material, la tensión mecánica de rotura, vean, volvemos a lo mismo, razón social o marca del producto, del productor, importador o comercializador. En el caso del que el producto se entregue en rollos o carretas, estos deben contar con una etiqueta donde se especifique la longitud del conductor en metros, el calibre y la marca o el nombre del productor, comercializador o importador. La conformidad se verifica mediante inspección y ensayos de laboratorios que garanticen el cumplimiento de los parámetros aquí establecidos. Quienes importen, fabriquen o comercialicen alambres, cables o cordones flexibles para uso de instalaciones objeto del presente reglamento y que no cumplan las prescripciones que le apliquen, infringen el retiro. Listo, entonces todo esto pues lo sacamos ahí del capítulo 3 del RETIE, del
apartado que nos habla de alambres y cables. Entonces ustedes pueden ir a revisarlo ya pues de una manera más tranquila, de una manera pues más con calma. Sabemos que ahorita pues de pronto la mente está un poco más cansada porque venimos del trabajo, estamos de pronto no en el 100% para entender algunos conceptos, entonces esto toca no solamente quedarnos con lo que hablamos acá, sino toca ir a recalcarlo y toca ir a repasarlo. Acá pues tenemos una tabla, ustedes si van y miran el RETIE, hay muchas tablas de estas. Acá lo único que va a cambiar es el tipo de material, entonces ahí hay tablas de cobres con aleaciones, aluminio con aleaciones, pero ¿qué es lo importante? Lo importante pues es entender de qué estamos hablando acá. Entonces, como les decía, hay diferentes nomenclaturas. De pronto los que estamos más familiarizados con con la parte eléctrica, pues se nos hace más común escuchar estas nomenclaturas de Casemil y AWG. Otras personas de pronto están un poco más eh, menos familiarizadas, entonces la recomendación es que pues miremos estas tablas y la entendamos bien. Entonces, para poner acá un contexto sencillo, vemos, digamos, los cables que nosotros utilizamos en las instalaciones domiciliares, que sería el AWG de estos calibres que vemos acá. Calibre 8, calibre 10, calibre 12, calibre 14, que son los más utilizados en las instalaciones de nuestras casas. AWG quiere decir una nomenclatura americana, de cable americano. Entonces acá vemos que a medida que nosotros vamos disminuyendo acá el número, el calibre va aumentando. Porque vean, ¿qué quiere decir esto? Un calibre 18 va a ser más delgado que un calibre 8, o que un calibre 1, o que un calibre 1.0, o 2.0, 3.0, 4.0. Estos ya son para aplicaciones industriales donde necesitamos em, un cable que soporte mucha corriente. Entonces el cable entre más calibre tenga, pues va a soportar más corriente. Acá nos dicen pues el área nominal. Entonces acá para ponerle un poco en contexto, digamos el calibre 8 es el que usted va a utilizar allá en la entrada de la cometida. El calibre 10 usted lo va a utilizar, por ejemplo, para las cargas un poco más pesadas, como las lavadoras, las neveras, la plancha, la licuadora, la ducha. Usted utiliza un calibre 10. Un calibre 12 usted lo va a utilizar para, para las tomas generales, para las tomas de las habitaciones, de la sala, del patio. Todo eso va a utilizar el calibre 12. El calibre 14, ¿dónde lo va a utilizar? Lo va a utilizar para la parte de la iluminación. Antiguamente, pues las instalaciones eh, eléctricas se manejaban más que todo todo se hacía con el calibre 12. En muchas construcciones uno va y mira y solamente tenían calibre 12, entonces era un error, porque hay unas cargas más pesadas que necesitan un calibre más grande, o hay unas cargas que no es necesario ponerle ese calibre y que pueden funcionar bien con un calibre 14, que es por ejemplo la parte de la iluminación, que como ustedes saben pues ha ido evolucionando, ya no es esta tecnología antigua de los bombillos incandescentes, sino ya en la mayoría de las aplicaciones utilizamos es iluminación LED, que es muchísimo más eficiente. Entonces ya podemos ver que podemos bajar el costo no tanto, no solamente desde el punto de vista del consumo de energía, sino también en el gasto de los materiales. Entonces ya podemos utilizar un calibre menor que sabemos que eh, es más económico que un calibre 12. ¿De qué va a depender también este cálculo de la corriente, este cálculo del calibre? También va a depender de la calidad del cable que usted vaya a utilizar
si es un cable certificado o no. Sabemos que pues si no utilizamos un cable certificado, pues estaríamos infringiendo el RETIE. Entonces ahí ya tendríamos que vernos sometidos a eh, diferentes tipos de sanciones. Entonces siempre la recomendación es utilizar eh, elementos certificados. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta referente de la tabla, algo que añadir, algún comentario. No, profe, pues No, para mí profe. está todo claro. Listo, entonces vamos a mirar un video. El video está con una velocidad un poco superior. Vamos a mirar que... Tipos básicos de cable es esencial para cualquier. Listo, entonces acá nos van a explicar el tema de los colores y el tema de los calibres y cuál es la diferencia entre un cable y un alambre. Listo, entonces ya ahorita hablamos de eso. Hacemos una discusión acerca del video. Entonces pongámosle atención al video y ya lo miramos. Proyecto eléctrico, sobre todo cuando vamos a hacer la instalación eléctrica en una vivienda. Cuando se está instalando un nuevo cableado, elegir el cable ¿Me confirman porfa si estamos escuchando y viendo? Sí, señor. Listo, gracias. correcto Sí, es uno profe, de se los primeros escucha bien. pasos más importantes, es decir, escoger el calibre del cable según la aplicación adecuada. Debemos dimensionar bien, ya que si no utilizamos el cable del calibre necesario puede ocurrir algún accidente. Entonces vamos a comenzar hablando, ¿qué es un cable eléctrico? El cable eléctrico es el tipo de conductor de un material que conduce la electricidad. Puede ser de cobre o aluminio. Lo más recomendado es que sea de cobre, ya que este es un mejor conductor. También puede ser de alambre sólido o cable, es decir, de un solo hilo o de varios hilos. Más adelante vamos a ver las diferencias. Los cables de una casa están aislados, lo que significa que están envueltos en un revestimiento de plástico, que es no conductor. Una excepción notable son los cables a tierra, que generalmente son de cobre sólido y están aislados con aislamiento verde o no están aislados, es decir, un cable desnudo. Ahora vamos a ver la diferencia entre un cable y un alambre. Un alambre consta de un solo hilo de un material conductor de electricidad. El alambre es más eficiente en la transmisión eléctrica, no genera corrientes parásitas ni tantas pérdidas de corriente como el cable. Pierde menos energía y puede ser de calibre menor. Su gran desventaja es que es muy rígido y no se puede manipular de buena manera, pudiendo hacer una buena instalación. La rigidez puede ocasionar que este se doble o al momento de estar pasando los cables, el aislante se llegue a salir o se llegue a cortar en alguna parte. Y otra desventaja es que al ser tan rígido se puede romper mientras estamos haciendo la instalación. El cable tiene más hilos en su interior y por tanto es más flexible y fácil de manejar, fácil de instalar también. Una de las desventajas que tiene es que cada hilo provoca una pérdida de energía, aparte de generar un campo magnético que produce corrientes parásitas en la línea eléctrica. Debido a esto, un cable necesita ser de mayor calibre que un alambre para conducir la misma electricidad. Según las formaciones normalizadas, la cantidad de hilos para un cable son las siguientes. Son de 7 hilos, es lo más común que vemos en las conexiones de las casas, 19 hilos, 37 hilos, 61 hilos y así. Observamos que cada cantidad de hilos posee un número igual al número de hilos de la capa inferior más 6. Por ejemplo, el primero tiene 7 hilos, el siguiente tiene 19 hilos, el siguiente 37 hilos. Ahora vamos a ver los calibres de los cables. En una instalación doméstica existen diversos calibres de cables. Esto de acuerdo a la necesidad para transportar la corriente eléctrica. Por ejemplo, en una ducha eléctrica se transporta mayor amperaje o requiere más corriente para que funcione la ducha a comparación de una luminaria. Por tanto, la sección del cable que conecte la ducha será superior a la que conecte a la luminaria. Muchos conocemos el calibre del cable según la norma AWG. Por ejemplo, un calibre 16 en AWG o 1.5 milímetros cuadrados es de un consumo de corriente bajo, y eso de acá se utiliza para lo que son productos electrónicos de bajo consumo, timbres y sistema de cámaras. Un cable calibre 16 AWG o de sección 2.5 en milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre bajo y medio. Este calibre se utiliza para lo que son conexiones de lámparas de bajo consumo o iluminación en las casas. El calibre 12 en AWG o la sección 4 milímetros cuadrados es un consumo de corriente medio. Y este calibre es utilizado en lo que son las conexiones de toma corrientes para artefactos domésticos, lo que son televisores, radios, etc. Y el calibre número 10 o la sección de 6 milímetros cuadrados es un consumo de corriente entre medio y alto. Este tipo de calibre se utiliza para equipos un poco más pesados, como por ejemplo lavadores o lugares donde hay conectado varios equipos electrónicos. Ahí tenemos que hacer la dimensión o el dimensionamiento de cuánto consumo va a tener y de acuerdo a eso instalamos el calibre de cable necesario. Normalmente en las instalaciones se tienen tres tipos de cables eléctricos, lo que es el cable de fase, cable de neutro y el cable de tierra. Según la norma técnica peruana, se utilizan un código de colores para las conexiones. Por ejemplo, para lo que es fase, se utilizan los colores negro, rojo y azul. Para el neutro,
el color de cable será el blanco. Para la Tierra, el color del cable es amarillo o amarillo y verde. O también puede ser tipo de cable desnudo, es decir, el cobre puro. Ahora vamos a hablar de los tipos de aislamientos que tienen los cables eléctricos. Seguramente han visto o se han topado cuando agarran un cable eléctrico tiene un relieve. En ese relieve le va a indicar el metrado, también le va a indicar el calibre que tiene y aparte tiene unas nomenclaturas, por ejemplo, THN, THW, y ese de ahí se preguntarán qué significa. Esas nomenclaturas significan el tipo de aislamiento de ese cable eléctrico. Por ejemplo, la T significa aislamiento termoplástico y esto lo tienen todos los cables. Una sola H significa que es resistente al calor hasta 75 grados centígrados. 2H, que es resistente al calor hasta 90 grados centígrados. Si soporta más calor, eso significa que transporta mayor corriente. La W, que es resistente a la humedad y al agua. LS significa que el cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. SPT se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico. También se denomina como cordón dúplex. Y la N significa que el cable está recubierto de nylon para mayor protección. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta o alguna observación referente al video. No, no, señor, por el momento está todo bien explicado. Listo. Profesor, Señor, normalmente en la industria nosotros utilizábamos o la teoría nos decía que el cable con mayor cantidad de hilos tenía mayor ampacidad, es decir, tenía mayor capacidad de conducción de corriente. Entiendo lo del ruido, pero el ruido electromagnético, pero él dijo lo contrario, algo así que he entendido, no es que yo voy por la calle, pero creo que le entendí eso o estoy equivocado. se le escuchó un poquito entrecortado, Luis. Acá lo que nos dice es que el cable se va a comportar diferente si es un alambre o es un cable. ¿Qué entendemos por cable? Entendemos por cable aquel conductor que es multifilar. Entonces, hay de 7 hilos, de lo que nos decían acá, los diferentes, eh, por acá adelante, acá adelante. Hay de diferentes hilos. Vea usted ve que acá hay algunos que tienen más filamentos y hay otros que no. Entonces acá vienen sumando de a 6. Entonces es diferente cómo se va a comportar dependiendo de cuántos hilos tenga. Desde el punto de vista eléctrico, ya vamos a mirar otro video acá donde nos van a explicar el fenómeno electromagnético, por qué el cable se va a comportar diferente si es en corriente continua, si es en corriente alterna, si es multifilar, si es unifilar. Entonces se va a comportar de manera diferente desde el punto de vista eléctrico. Desde el punto de vista mecánico, los que de pronto hayan tenido la oportunidad de hacer instalaciones em, de meter cable por conductores, por canaletas, por tubos, también va a tener una característica con el tema de la flexibilidad. Todos sabemos que estos cables unifilares pues son bastante rígidos cuando necesitamos hacer un acople, cuando necesitamos hacer una unión, cuando necesitamos poner acá la roseta, la toma, el breaker. Esto se hace un poco más tedioso. Esto es un poco más tedioso hacer eso. Mientras que con el cable multifilar me va a permitir más flexibilidad y por ende menos daño del cable. Que suponiendo que usted va a meter este cable ahí, tres cables eh, por un tubo de 3/4 o de media, va a ser complicado pasarlo, por ejemplo, por una curva o em, por una caja de paso. Va a ser un poco más difícil. El cable pues se va, por el rozamiento, va a perder acá de pronto sus características, entonces va a ser más complicado desde el punto de vista mecánico. Desde el punto de vista eléctrico ya vamos a mirar qué es lo que sucede, cuáles son las diferencias y vamos a sacar pues las conclusiones referente a esto. Acá otra parte que me pareció importante, que la debemos tener pues bastante en cuenta, el tema de los colores.
Como pueden ver, esto pues es un video em, de un electricista peruano, pero como les decía la clase pasada de las puestas a tierra, estas normas pues están em, son muy parecidas, difieren en pequeñas cosas, pero casi todo es lo mismo. Digamos, acá nosotros también utilizamos para las fases, utilizamos los colores de la bandera, el amarillo, azul y rojo. Para la tierra nosotros utilizamos el verde, o este que viene así amarillo-verde, o utilizamos el cable desnudo o el cable pelado, que llamamos también. Entonces es importante también tener en cuenta este tema de los colores. Muchas veces ha sucedido que no se puede cumplir em, con este código de colores de pronto porque no existe el cable. Los cables de mayor calibre, los que ya son 1.0, 2.0, 3.0, ellos vienen con un encauchetado negro, entonces para una instalación usted tiene que diferenciarlos de otra manera. Entonces se ha visto que se pueden marcar, se pueden etiquetar con una cinta de otro color. Entonces ahí no estaríamos infringiendo la ley, sino es un recurso que es válido. Entonces, importante el tema acá de los colores. Importante también el tema del calibre. Importante acá la parte del rotulado del cable. Entonces, acá nos estaban hablando de la temperatura, nos estaban hablando de la humedad, nos estaban hablando también acerca de los gases, los que le estaba diciendo de los gases halógenos, que en el momento que esto se queme, no puede emitir gases halógenos. Entonces usted va y mira ya en la tabla periódica cuáles son los gases halógenos. Acá nos dice, la temperatura, vea, es importante. Entonces usted va a elegir, le van a dar varias opciones. Entonces le va a decir, bueno, yo puedo utilizar este THHW o puedo utilizar un THW. El THW va a aguantar 75 grados centígrados. El THHW va a aguantar 90 grados centígrados. Entonces usted podría jugar acá con esto. Decir, bueno, voy a comprar un cable. Yo sé que lo voy a someter a una corriente. Yo sé que esa corriente va a calentar el cable. ¿A cuánto lo va a calentar? Entonces usted hace ese cálculo. O dice, no, voy a comprar este más económico, pero voy a aumentar el calibre. O voy a utilizar el multifilar, voy a utilizar el unifilar, que es un poco más económico. Entonces usted mira a ver si, qué le conviene más desde todo punto de vista, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la economía. Acá también nos dice, bueno, las dimensiones del cable y nos dice la tensión máxima, la tensión nominal máxima. Acá también nos hablaban acerca de un nylon, si ustedes han visto, hay unos cables que vienen con un nylon. ¿Ese nylon para qué es? ¿Alguien sabe para qué es ese nylon? De pronto para facilitar el pelado, pues para hacer una conexión. No, Mauricio, no. ¿Sí, sí lo hemos visto? ¿Sí hemos visto el nylon? Perdón. Sí, Cyber, Profe, señor, una preguntita. señor. Es que me quedó una duda, qué pena yo ahí. Me voy a saltar un poquito ahí el tema de lo del nylon, pero porque me queda la duda y luego no la resuelvo. ¿Hay algún problema, profe, cuando uno está haciendo una instalación eléctrica o cuando realizaba anteriormente pues instalaciones eléctricas de pronto en masa, o sea, digamos el cableado de todo un apartamento en sí? Nosotros utilizábamos como ayudas para que el cable de pronto
por la tubería se condujera un poquito más fácil. Me refiero a la mantequilla o hoy en día pues ya venden su gel o algo. Mi pregunta es, ¿eso que se utilizaba anteriormente causa a futuro algo malo? No sé, digamos, siempre me quedó sonando las líneas por lo general, si de pronto hay un sobreamperaje o algo, pues tienden a calentarse, o una ducha por lo general, como tiene altísimo consumo de amperaje, pues calienta las líneas y eso provocaría, en el caso de la mantequilla, porque me acuerdo que se hacía con eso, ¿afectarían algo o tendría algo, profe? Y pues respecto al nylon, no, la verdad me corchó, no tengo ni idea. Sí lo he visto, pero no tengo ni idea para qué es. Yo pensé lo mismo que Mauricio, que de pronto era para facilitar el pelado del cable. Listo, ya miramos. El tema de añadirle algún lubricante, Ajá, pues tocaría mirar a ver, esto ya sería un ensayo que tocaría hacerlo empírico, mirar a ver a lo largo del tiempo, porque esto pues no va a ser de un día para otro decir, bueno, conecte y a ver qué le pasó al cable. Tocaría a lo largo del tiempo hacer un estudio y mirar a ver si eso puede llegar a afectar o no. Digamos que si usted le pone mantequilla y la mantequilla cuando usted la calienta, qué es lo que sucede? Se evapora, se derrite sí, y, y quedaría como pegada en pero en el estamos ducto, en hablando el de tubo. cuánta temperatura, estamos hablando de cuánta temperatura. Ajá. Entonces, no va a emitir gases tóxicos, eso sí lo tenemos claro, porque usted cuando pone la mantequilla ahí en el sartén y sale el humo, es un humo que no es nocivo. Entonces, por ese punto, no estaríamos infringiendo la ley. Entonces, no hay ninguna, nosotros leímos ahí todas las normas y no hay algo que nos hable acerca de eso. Que Entonces, no afecte, o sea, se estaríamos, puede exacto. seguir haciendo una instalación y se puede lubricar, pues para que corra el cableado, pues sí, son varios circuitos de pronto que usted tenga que enviar y de pronto lo que su merced dice es verdad, una tubería de 3/4, entonces se utilizaba o se utilizan esas ayudas, ¿no? Sí, señor. Sí, son Ah, ok, ya profe, muchas como gracias. algunos métodos que son pues un poco más empíricos. Y sí, son Ah, ok, válidos, todavía se profe. utilizan. Ya que hablamos de eso, pues ¿usted qué utilizaría mejor hoy en día si le dieran la opción? ¿Utilizaría este multifilar o el cable rígido, el unifilar? Realmente, profe, el rígido, pues eh, me parece mucho mejor, obviamente, eh, en todo sentido, pues por conductibilidad, tiene menos pérdida, siempre, por lo menos cuando siempre se hacía instalaciones, de pronto de un cableado que sea largo, entonces tiende a tener pérdidas, en cambio el rígido sí ayuda un poco más. Listo, ya miramos a ver si todos estamos de acuerdo con lo mismo. Ok, Gracias, compañero. Eh, Milton, profe, Milton. Milton, listo, Milton, gracias. Gracias. Eddie, Profe, yo tengo más o menos entendido que el nylon aumenta la resistencia, digámoslo así, mecánica del cable. sí, Eddie, es precisamente eso, resistencia mecánica. O sea, como a la tracción, a la abrasión, Sí, a las cortadas. sí, señor, es para eso. Claro, porque sabemos que el nylon no se va a estirar, mientras que estos polímeros, que es el, el recubrimiento, el aislamiento del cable, es flexible. Lo mismo que el cobre. El cobre se deja estirar un poco más que el nylon. Entonces, ahí vamos ya a la elasticidad de los materiales. Entonces, el nylon precisamente es para que el cable no se reviente. Gracias, Eddie. Era eso. Juan, tenía la mano ahí levantada. No, profe, era para lo mismo, que tenía entendido que el tema del nylon era para el tema de como una protección de abrasión ante los cables. Sí, señor. Listo, volvamos a la pregunta entonces. ¿Qué cable utilizarían ustedes? ¿Qué tipo de conductor? ¿Utilizamos el cable, el multifilar, digamos, para la casa o para una instalación donde necesitamos meter por tuberías? Que no sean portacables en bandejas, sino por tubería. ¿Qué utilizarían? ¿Qué utilizarían ustedes? ¿El cable o el alambre? ¿El multifilar o el unifilar? El cable, profe, pues el cable da mejor manejo. Es más flexible, ¿cierto?
Mecánicamente yo utilizaría el cable. Sí, Julio. No, pues pensaría por pérdidas el alambre para evitar pérdidas. ¿Pero qué tipo de pérdidas, Julio? Pues los parásitos, los pérdidas de voltajes. Listo, ya vamos a mirar entonces esa parte, a ver cuál cable va a tener mayor pérdida y cuál más, y cuál no. Listo, ¿algo más que añadir acerca acá del rótulo de la parte del nylon? ¿Sí hay algo más? ¿O dejó la mano ahí arriba? Ya, ya. Ah, no, dejé la mano arriba, profe, qué pena. Listo, tranquilo. Listo, los demás estamos claros. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que añadir? Antes de irnos acá al descanso. Entonces vamos a mirar a ver qué más podemos rescatar acá de esto. El tema de los colores, creo que esto está bastante claro. Vamos a mirar a ver qué tenemos acá. Eh, no sé si alcancemos, yo creo que sí. Vamos a mirar este video. Este video está en inglés, también está un poquito rápido. No nos enfoquemos tanto en lo que narran ahí, porque pues, como les digo, está en inglés. Enfoquémonos más en la animación. ¿Listo? Current flows mainly at the skin of the conductor, between the outer surface and the level called the skin depth. Skin depth depends on frequency. As frequency increases, the current flow moves to the surface, resulting in less skin depth. Similarly, as frequency decreases, the skin depth increases. When the frequency is zero, there is no skin effect in the conductor. This means the current is uniformly distributed over the whole cross section of the conductor. Zero frequency refers to DC. Therefore, in DC, there is no skin effect. The useful cross-sectional area or effective cross-sectional area of the conductor will be more when the DC current flows through it and less when the AC current flows through it. Since the resistance of the conductor is inversely proportional to the area, the conductor resistance is more for AC than for DC. More resistance leads to more power loss. Now the main question is why the AC tends to flow only on the surface of the conductor. For easy understanding, let's consider this solid conductor is made up of several thin conductors, each carrying a small part of the current. When a current flows through the conductor, a magnetic field is created. The strength of the magnetic field depends on the magnitude of the current. The magnetic field generated follows any changes in the current. From Faraday's law of induction, this change in magnetic field induces an electromotive force or voltage in the conductor. This induced voltage has the effect of opposing the change in current. This tendency of an electrical conductor to oppose a change in the electric current flowing through it is called inductance. The interesting fact here is that current in one conductor can induce a voltage in the neighboring conductor. Thus, the strands near the center are surrounded by a great magnetic field and hence have a greater inductance than that near the surface. The high reactance of the inner strands cause the alternating current to flow near the surface of the conductor. This crowding of current near the conductor's surface is called the skin effect. The skin effect varies with the diameter of the conductor. The skin effect is less in thin conductors and more in thick conductors. This is one of the advantages of stranded conductors. Here, instead of a single solid conductor, several thin wires called the strands are twisted together. Therefore, skin effect is less for stranded conductors. Listo, entonces hagamos una cosa, vamos al descanso y ahorita venimos y desglosamos un poco mejor el video y explicamos a ver qué es lo que nos está queriendo decir ahí, ¿listo?
Entonces, ya les envío el nuevo link. Tomémonos 10 minutos. Faltan 10 para las 8. Veámonos a las 8, ¿listo? Y Listo, venimos profe. y revisamos qué es lo que nos están queriendo decir ahí.
Listo, vamos a continuar entonces con la presentación. Me confirman, porfa, si me están escuchando bien, si estamos viendo la presentación. Sí, Sí, señor, señor. profe. Listo, Juan, gracias. Adrián, Dani, William, Sí, señor. Jonathan. Listo, gracias. Sí, señor. Entonces estábamos hablando de las diferencias que existen entre el cable y el alambre. Entonces, el alambre lo entendemos como el conductor que es unifilar y el cable como el multifilar. Entonces, acá en el video que vimos anteriormente nos están hablando del efecto skin o del efecto piel o el efecto pelicular también se le conoce. No sé si tengamos alguna noción de lo que es este efecto, si lo habíamos escuchado antes, si de pronto lo habían utilizado para hacer algún cálculo. Listo, entonces vamos a explicar de qué se trata esto. Entonces acá tenemos que el cable, vean, esta es la sección transversal, un corte frontal, se va a comportar de diferentes maneras
si eh, está transmitiendo corriente alterna o corriente directa. Entonces, cuando estamos hablando de corriente directa, estamos hablando de frecuencia cero. Vea, ¿cuál es la frecuencia de la corriente directa? Cero. ¿Listo? Entonces, eh, vemos que a frecuencia cero, entonces se va a comportar de manera que va a utilizar toda la sección transversal del cable. Toda la corriente va a ser transportada por toda la sección del cable. Creo que es bastante fácil de entenderlo ahí en la imagen. ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos la frecuencia? A medida que aumentamos la frecuencia, ¿qué va pasando? Ya la corriente no puede ser transmitida por toda la sección transversal del cable, sino esta corriente se transmite por toda la superficie del cable. Entonces, a medida que nosotros vamos bajando la corriente, si lo podemos sacar, ¿sí ve? A medida que bajamos la frecuencia, la corriente es un poco más densa, la densidad de corriente. Hay más corriente en la sección transversal del cable. Seguimos bajando, más corriente. Bajamos, más corriente, bajamos. Y así sucesivamente hasta llegar a la frecuencia cero. Nosotros acá en Colombia, ¿qué frecuencia utilizamos? 60. 60 Hz. ¿Esto es una frecuencia alta o es una frecuencia baja? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es alta o baja? 60 Hz. 60 Hz pues está considerada como una frecuencia baja, baja frecuencia, que son frecuencias altas, las frecuencias que utilizamos para la transmisión de información. Entonces, cuando nosotros transmitimos información como ondas de radio o lo que utilizamos para el televisor, para el Wi-Fi, toda esta información es de alta frecuencia. Estamos hablando del orden de los gigahertz o de los megahertz. Entonces, esto sí ya es considerada alta frecuencia. ¿Qué pasa con la alta frecuencia? Ya la información va a viajar de una manera más dificultosa. A medida que aumentamos la frecuencia, vea lo que pasa. Entonces, no va a ser tan eficiente el cobre para la transmisión de información. Por eso ustedes, si se acuerdan del cable coaxial que era de cobre, la imagen allá en el televisor no era tan nítida, no era tan bonita como lo que tenemos hoy en día, que ya es otra tecnología que utilizamos, es ya la fibra óptica, que esta sí se comporta bien a altas frecuencias, haciendo ahí un pequeño paréntesis. Acá estamos hablando de baja frecuencia, que son 60 Hz. Entonces en 60 Hz sí va a existir, vamos a estar más o menos como en este escenario, vamos a estar ahí en esa parte, donde sí va a existir el efecto pelicular, va a existir el efecto piel, pero pues no es tan crítico, vamos a estar más o menos en acá en esta parte. Vamos a seguir acá, entonces acá en AC, que son 60 Hz, estamos acá en esta parte, en DC, estamos acá en esta eventualidad. Acá nos hablan también acerca de la resistencia. Entonces acá la vez pasada también hablamos, la clase pasada hablamos de la resistividad, refiriéndonos a la resistividad del suelo. Acá estamos hablando de la resistividad del cable. Entonces va a tener que ver con el largo del cable y con el área del cable. Entonces esta resistencia va a ser más crítica a medida que nosotros vamos aumentando em, la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor resistencia.
que es lo que nos dice acá el conductor, tiene mayor resistencia en AC que en DC, por lo que ya vimos. Listo, hasta ahí creo que vamos bien. Acá, entonces, la pregunta que nos hacía ahorita el compañero Luis era acerca de las pérdidas. Entonces, en el primer video que vimos del electricista peruano nos decía que este tipo de cable, que es multifilar, tiene mayor pérdida comparado con el unifilar, lo cual está pues errado, según lo que estamos viendo acá en este video y lo que nos estaba diciendo Luis. Luis creo que también había caído en cuenta de eso. ¿Sí? ¿Me Sí, confirma ahí, Luis? señor. Sí, señor. Sí, señor. Y- Para mí está reunión porque precisamente se utilizan la generación cables multifilares para que mayor capacidad de corriente en alterna y en continua. sí, señor, Y en los precisamente equipos eso. de soldadura. Y en los equipos Ajá, de soldadura. sí, señor. Entonces acá varias cosas que destacar. Hay videos muy buenos, como el que vimos ahí, pues lo hacen de buena fe, pero de pronto a veces confunden los conceptos. De pronto son creencias también populares que ¿cómo se dice? Esparciendo, no, eh, ¿cuál es la palabra correcta? Transmitiendo. Transmitiendo, gracias. Se van transmitiendo del voz a voz y entonces uno va creyendo esos mitos, esas cosas y resulta que no son ciertas. Y hay muchos ejemplos de eso, como por ejemplo también cuando hablamos de los sistemas trifásicos que dicen que son más baratos que los monofásicos. Eso también pues hay que mirarlo acá desde la parte técnica, desde la parte ya matemática para dar una respuesta concreta, que no sean cosas que solo sea por el voz a voz, que sean ideas que estén divagando. Entonces hay que tenerlo bien claro. Entonces, estos cables multifilares van a tener menos pérdidas y acá nos explican el por qué. Entonces, esta es una buena animación. Entonces, sabemos que cada uno de estos cables va a pasar corriente, pasa la corriente. Alrededor de él se va a generar un campo magnético. Eso pues ya también lo analizaremos más al detalle más adelante, no se preocupen. Vamos a mirar qué es esto de los campos magnéticos. Y entonces cuando nosotros tenemos un cable unifilar, este campo pues va a ser, esa inductancia va a ser un poco más grande que cuando tenemos así hilos separados. Otro ejemplo es en los transformadores. Si usted va y mira el núcleo del transformador, él no tiene un bloque sólido, sino él viene laminado. Precisamente se hace eso para evitar las corrientes parásitas o las corrientes de Foucault. Entonces acá vemos en la animación el campo magnético que va a provocar una fuerza electromotriz, está induciendo una tensión y esa se va a oponer al cambio en la corriente. O sea, no va a dejar circular la corriente de manera efectiva. Entonces este fenómeno lo conocemos como la inductancia. Entonces vemos acá que la inductancia es mayor en el núcleo del cable. Vean, ahí donde está esta sección amarilla, ahí hay mucha inductancia. Cuando aumenta la inductancia se opone al paso de la corriente. Entonces la corriente se ve obligada a circular solamente por la parte de afuera. Vean. Entonces, alta inductancia en el núcleo, baja inductancia en la superficie del cable. Y esto es lo que conocemos como el efecto Skin. Entonces, el efecto Skin va a ser mucho más evidente en un cable de mayores proporciones, de mayor calibre, que en un cable de menor calibre. Entonces, claro, entre menos, entre más delgado sea el cable, vea, va a ser menor el efecto skin. Entonces, en un cable donde tenemos muchos filamentos, que son muy delgados, vamos a reducir el efecto skin y va a ser menor la pérdida. ¿Dónde es muy evidente la pérdida? A altas frecuencias.
pero como nosotros estamos trabajando a baja frecuencia, que es 60 Hz, el efecto skin no es tan notorio entre un cable unifilar y un alambre de un solo hilo. Entonces, si nos ponemos a analizarlo, las pérdidas son prácticamente que imperceptibles, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si ya entendimos que el cable tiene menos pérdidas, pero comparado con el unifilar, van a ser pérdidas despreciables por la frecuencia, porque la frecuencia es baja. Si estuviéramos hablando de frecuencia alta, sí ya sería más crítica esa pérdida. Profesor, Señor, profesor, lo que usted dice es correcto y es más, a nivel de comunicaciones se utilizan las guías de onda que realmente es un tubo por la frecuencia a la que trabajan, es un tubo. sí, señor. Sí, sí, Luis, gracias. Seguimos acá. Ah, bueno, llegamos a esta parte. Todos creo que hemos visto estas líneas de alta tensión o de media tensión, las que pasan ahí por el frente de las casas que viene el transformador. Precisamente ellos también es multifilar, ¿sí? Porque va a tener menos pérdidas. Esas pérdidas, pues sí van a ser más notorias, porque ya estamos hablando de trayectos muy largos. Entonces, acá en estos trayectos tan largos sí se trata siempre de minimizar las pérdidas. Siempre es lo más recomendable. Vamos a mirar acá la siguiente imagen. Entonces tenemos el cable que viene reforzado con un refuerzo de acero. Entonces, vea, este es el cable de media tensión, es multifilar y en el centro tiene un, un reforzamiento de acero. Entonces, este reforzamiento de acero por ahí no va a pasar corriente. ¿Para qué es ese reforzamiento de acero? Ese reforzamiento de acero es para la tensión mecánica, para soportar allá cuando están templando el cable o cuando hay mucho viento, para que no se vaya a totear, porque sabemos que el aluminio es bastante frágil, entonces necesitamos ese núcleo. Pero observemos que el cable es multifilar. Entonces, la corriente se va a transmitir es por la superficie del cable. Listo, creo que ahí ya cerraríamos esta parte. No sé si tengamos alguna observación, alguna duda, si quedó más o menos claro. Profesor, Señor, profesor, yo trabajé para la empresa Encocables, empresa colombiana de cables, y nosotros teníamos había una máquina allí que enchaquetaba el acero, el ACCR, para uso de los cables. Y lo que hacía era, en vez de como un cable, enchaquetarlo en polietileno, lo que se hacía era enchaquetarlo en aluminio. Y se usaba para fabricar ese tipo de cables o para la fibra óptica. Entonces, lo que le quiero decir es que el alma era acero y la chaqueta era aluminio. sí, señor. O sea, ese que estamos viendo ahí en pantalla, ¿sí? Alma de acero Sí, señor. y, el, Sí, la chaqueta y la aluminio. chaqueta, sí, esto se llama chaqueta, correcto. Hay muchos tipos de cables. El coaxial, que tiene la chaqueta también, una chaqueta de aluminio. Después tiene una de un dieléctrico y luego viene la otra parte de cobre y luego otra parte como de caucho. O sea, son varias. Profesor, este cable también se utilizaba mucho para el cable viajero que va por encima de las torres de alta tensión. Va un cable que va conectando torre a torre. Ese cable se usaba mucho por eso, porque ayudaba y no lo atacaba en el medio ambiente y todo eso. Sí, señor. También ahorita hay unos cables que no solamente transmiten energía eléctrica, sino a la vez van a transmitir también información. Tienen las dos Datos. funciones. Sí, señor. Tienen las dos funciones en un solo cable. Em, Listo, entonces, referente al video, no sé si alguien tenga algo más que decir. Entonces, yo creo que saquemos la conclusión final. Es, volvemos a la pregunta que hicimos al principio. Si vamos a hacer una instalación, por ejemplo, en la casa, donde necesitamos meter por tubería, ¿cuál vamos a utilizar? Ahora sí, el unifilar, que es el alambre, o vamos a utilizar el cable. Yo utilizaría cable, profesor,
Entonces, pero normalmente lo que se usa es alambre. Sí, yo también utilizaría el cable. No sé si alguien haya cambiado de opinión. Julio. Sí, cable, obviamente, después de la explicación, cable. Sí, las pérdidas las vamos a ignorar por el tema de la frecuencia. Ya sabemos que hay pérdidas, las ignoramos, pero con un criterio. No por ignorarlas, sino ya tenemos un criterio y digo, no, las pérdidas son despreciables por tal y tal motivo. Listo. Tenemos argumentos físicos, argumentos eléctricos sólidos. Listo. El cable sabemos que va a ser más costoso, pero también nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dolores de cabeza, nos va a ahorrar trabajo. Entonces, eh, ahorita en las instalaciones nuevas, en los edificios, en las torres, donde todo lo que sea que haya que meter por ductos o tuberías difíciles, se utiliza es el cable. Sí, Adrián. Sí, lo escuchamos, Adrián. No, se le está escuchando como entrecortado o no. Si quiere, escriba ahí por el chat y miramos. Listo, continuamos acá con la presentación. Listo, entonces esto era lo que quería mostrarles. Eh, Podríamos hacer también otra presentación solamente enfocados acá en este tipo de elementos de productos que son las bandejas portacables. Ya esto pues es un poco más particular para aplicaciones específicas, pero van a tener unas condiciones, unos requerimientos similares desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista mecánico. Entonces, acá creo que esta parte sí lo podemos hacer más desde un punto de vista más autónomo, ir a leer esto dependiendo de las necesidades que cada uno tengamos en nuestra profesión o en nuestras curiosidades, de pronto que estemos estudiando o que estemos en otra cosa. Me confirman porfa si me están escuchando ahí, que Carlos como que no. Sí, señor. Sí, señor. Listo, Señor, gracias. Entonces estas bandejas pues van a tener también una protección contra la corrosión. Estas bandejas pues dependiendo de la aplicación van a tener unas particularidades que pues tienen que ser cumplidas al pie de la letra, eh, pues para evitar sanciones. Entonces acá también vean si nos ponemos a analizar acá, los materiales también tienen que ser retardantes a la llama, no propagadores de incendios, de baja emisión de gases tóxicos o sustancias corrosivas. También nos dicen que en la misma bandeja cables no deben instalarse conductores eléctricos con tuberías para otros usos. Los cables expuestos a radiación ultravioleta instalados en bandejas deben ser resistentes a este tipo de radiación, ya pues para cosas más puntuales. Se debe asegurar la equipotencialidad, vea, acá vuelve a aparecer este concepto que hemos pues hablado acá eh, en las diferentes sesiones que hemos tenido. Entonces, para que también lo tengamos claro, vea, es importante cumplir con ese requerimiento eléctrico. No se permite el cable sobre bandejas en instalaciones residenciales y demás excepciones. Entonces acá hay unas excepciones que toca ir a mirarlas acá en la NTC 2050. Y acá lo mismo que va a aplicar para cualquier producto, que es el tema de la certificación, el tema de los rotulados. Entonces tiene que eh, cumplir con esas características. También pues va a haber un código de colores. Siempre en los colores en la electricidad se utiliza mucho en todos los elementos, en los cables, acá en las bandejas, también en los transformadores. Em, entonces siempre tener en cuenta ese código de colores. Acá dice que se pueden aceptar el montaje de conductores de calibres menores a 1,0 en bandejas portacables siempre y cuando sean de sección mayor o igual a 12 AWG. Entonces acá también esto creo que es fácil de leer.
fácil de interpretar. En el momento que pues tengamos la duda, ya sabemos dónde encontrar. Esto pues es difícil que alguien se lo aprenda de memoria, excepto pues que gente que esté muy relacionada todo el tiempo con estas normas, los inspectores retienen ya de tanto repetir esto, entonces ya tienen estos conceptos un poco más interiorizados, pero por la repetición, no es porque pues tengan em, sabemos que las cosas, la maestría se alcanza es repitiendo y repitiendo. Entonces, si nosotros repetimos y repetimos esto, si todos los días estamos trabajando con eso, pues vamos a tener muchísima más claros esos conceptos. Acá vamos a mirar algo así muy rápidamente acerca de las bóvedas, puertas cortafuego. Entonces, esto también debe tener unas especificaciones. em, Desde el punto de vista eléctrico y mecánico también. Entonces acá, por ejemplo, nos dicen las bóvedas para alojar transformadores refrigerados con aceite mineral, independiente de su potencia, o transformadores tipo seco con tensión mayor a 35 kilovoltios, debe cumplir los requisitos de la sección 450 de la NTC 2050 y los siguientes. Dice, las paredes, pisos y techos de la bóveda deben soportar como mínimo 3 horas al fuego. Son cosas que uno pues nos sirve como cultura general eh, en la parte eléctrica. Entonces acá esas caras no pueden estar expuestas, no pueden superar los 150 grados centígrados cuando se tenga en el interior de la bóveda una temperatura de 1000 grados centígrados. Igualmente se deben sellar apropiadamente las juntas de las puertas que impidan el paso de gases calientes entre la pared y el marco de la puerta. Siempre nos hacen también mucha referencia en la parte de los gases, ¿sí ve? Ya nos hicieron la advertencia acá en estas bóvedas, también nos hicieron en los cables y en los portacables también. Entonces, importante siempre estar pendiente de que cumpla con esa certificación. Los sistemas de ventilación también deben ser eh, óptimos para el funcionamiento de los transformadores, entonces también hay que tener cuidado con eso. Acá nos nombran unas normas. Nosotros hemos estudiado, yo les compartí la de NFPA 70, que es de donde se extrajo la información para la NTC 2050, que es un poco más, eh, un libro un poco más amable de leer, a pesar que esté en inglés, pero él trae como más figuras, trae más dibujitos, entonces es un poco más amable a la vista. Entonces, para que también lo tengamos ahí en cuenta, eso yo se los compartí ahí por el grupo para que no lo dejemos allá abandonado. Acá lo mismo, ya la resistencia al fuego, la fabricación también, ¿no? El tipo de materiales que se utilicen para garantizar pues la parte mecánica. Volvemos al tema acá de los gases. Entonces ustedes pueden ver que eso es bastante reiterativo, bastante eh, monótono. Entonces hay que estar leyendo eso, pero pues no es tan difícil de entender. Acá las cajas y conduletas también van a tener unos requerimientos, también nos van a hablar de las certificaciones, de em, de las condiciones no solamente eléctricas, sino también mecánicas. El tema de la corrosión, que tanto hemos hablado para todos los sistemas. Cuando hablamos también de los sistemas de puesta a tierra, la corrosión pues juega un papel importante, entonces siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces debe tener un recubrimiento anticorrosivo. Se le hacen pruebas también de ambiente salino, lo que hablamos la vez pasada, que no es lo mismo acá en Bogotá que en la costa. Em, el tema acá de las cajas galvanizadas, también se les hace un ensayo de corrosión
de acuerdo a lo establecido en normas internacionales o de reconocimiento internacional. Las canalizaciones también, esto es importante. Eh, entonces, acá también nos van a decir los tipos de materiales que se utilizan. Ahí vemos que estos son, hay materiales acá de PVC, materiales de metal flexible para diferentes aplicaciones. Entonces, acá debe cumplir también con determinados requerimientos que están acá en estas normas, están en las IEEE, en la NTC, entonces ahí nos remiten a eso. Entonces acá nos hablan de este tipo de tuberías, las no metálicas, las conduit metálica intermedio, metálico rígido, rígido no metálico, eléctrico metálico de pared delgada, entonces hay muchas opciones en el mercado y todos estos elementos pues deben cumplir con las especificaciones que esté acá en la norma. Acá también nos hablan acerca de los buses, bus de barra o canalizaciones con barra o electroductos, que también pues es muy utilizado, sobre todo en construcciones donde son edificios muy altos, se utiliza mucho el bus de barras. Bus de cable o canalizaciones prealambrada también es otras técnicas, las canaletas auxiliares, entonces ahí hay diferentes tipos de elementos y de opciones en el mercado. Esto pues es otro tema que pues ha estado en evolución acá en Colombia, pues en otros países del mundo no, están un poco más avanzados en este tema. Hay diferentes tipos de conexiones, diferentes modos de conectar el vehículo eléctrico. Entonces acá nos nombran cuáles son esos modos. Entonces acá nos dicen, se conecta el vehículo eléctrico a la red eléctrica directamente por medio de un toma corriente monofásico o trifásico tipo doméstico, con una puesta a tierra incorporada. Eso pues ya lo sobreentendemos, pero pues ahí lo recalca. Tanto el cargador, el sistema de control y el cable hacen parte del vehículo. Modo 2. La conexión del vehículo eléctrico a la red eléctrica se realiza por medio de un toma corriente monofásico o trifásico tipo doméstico a través de un monitor. O sea, hay un monitor de recarga que puede tener incorporado o no el cable de recarga. La carga se limita a 10 amperios. Entonces acá la diferencia es que este tiene un monitor de recarga. Modo 3. La carga se realiza a través de una base de toma con toma corrientes especiales que se alimenta desde un circuito dedicado. Sistema de monitoreo de la recarga está incorporado en la base. Modo 4. Es el caso típico de estaciones de carga. Entonces se conecta el vehículo eléctrico a la red. Se realiza en corriente continua en tiempo corto. Es una carga rápida. El cargador se encuentra fijo y tiene las funciones de monitoreo de recarga y protección. Entonces, sí, cualquier cosa de esto en lo que uno se vaya a especializar o vaya a trabajar o vaya a estudiar, entonces va a tener mucho contenido de donde estudiar. Por ejemplo, acá el tema de las cercas. Eso ya es algo también muy particular que hay que cumplir acá con niveles de tensión y también de frecuencia, ¿verdad? Entonces nos hablan de una tensión máxima que no puede superar los 250 voltios. También la frecuencia de los pulsos no debe exceder un ciclo por segundo. Entonces cualquier elemento que nosotros vayamos a utilizar tiene que cumplir con los requerimientos, cosas tan simples que uno creería que pues no tienen mucha importancia, como las cintas, ¿verdad? También tienen sus requerimientos. Entonces nos dice, las cintas termoplásticas, ya sean de PVC, em,
o de polietileno o las bandas usadas como aislamiento eléctrico sobre empalmes de alambres y cables cuya temperatura no sea mayor a 80 grados centígrados en instalaciones eléctricas hasta un nivel de 600 voltios deben cumplir los siguientes requisitos adaptados de las normas. Entonces ahí nos dicen las normas y nos dicen los requisitos. Dice, cada rollo de cinta aislante debe estar exento de un efecto telescópico y de distorsión. Sus bordes deben ser rectos y continuos. ¿Qué entendemos acá por efecto telescópico? Por ejemplo, ahí en esa cinta. Cada rollo de cinta aislante debe estar exento de un efecto telescópico y de distorsión. ¿Qué podríamos concluir o intuir de esta palabra, telescópico? Esto es que usted coge la cinta, está el rollo de cinta, y trata de volverlo a un telescopio, de sacarle la parte del centro, y usted empieza a jalarla y le queda como un telescopio. Entonces, usted no, esa cinta no puede tener ese efecto, no puede provocar ese efecto. Entonces, cosas tan elementales, tan básicas que uno diría, no, pues eso no tiene nada que ver, pero ahí están escritas en la norma. Cuando sea desenrollada la superficie de la cinta que no contiene el adhesivo debe conservarse lisa, uniforme y estar exenta de grumos. Entonces una vez va y compra unas cintas que eso no sirven para nada, entonces vea, ahí en esa pequeñez estamos infringiendo la norma. También ustedes pues ya conocen acá todos este tipo de tomacorrientes que se utilizan para diferentes ambientes, con diferentes conexiones. También deben cumplir pues sus requerimientos de corrosión, em, de tensión mecánica, igual que los otros que hemos venido hablando. Entonces, por ejemplo, acá nos hablan de el contacto macho y hembra, que deben ser diseñados y fabricados de tal forma que garanticen una correcta conexión eléctrica y en condiciones de servicio no deben tener partes energizadas expuestas, que muchas veces ha pasado, que se parte allá la parte plástica y empieza a hacer contacto con la parte metálica. Acá hay unos requerimientos también acerca de los condensadores. Esto pues es más de la parte industrial donde eh, tenemos que corregir el factor de potencia. Entonces estos condensadores también deben tener sus características que deben ser cumplidas. Ya más adelante en el curso vamos a hablar acerca de la capacitancia, cuáles son los valores máximos permitidos del campo eléctrico. También vamos a ver el campo magnético, vamos a mirar qué nos dice la norma y vamos a entender el funcionamiento de estos aparatos. Acá nos hablan de la capacidad mayor o igual que de los bancos de condensadores. Acá nos están hablando de eh, kilobar. ¿Sí se acuerdan qué es esta unidad de medida? El kilobar. Kilovatio reactivo. Sí, señor. Kilovoltio amperio reactivo. Cuando nosotros estamos hablando de condensadores y de bobinas, hablamos de voltiamperios reactivos, la reactancia. Esto lo vamos a ver ya más en detalle, más adelante lo vamos a explicar bien. Entonces también esto tiene que tener los requerimientos en el tipo de aislamiento, las pruebas de tensión, la sobrecarga, la temperatura, las caídas de tensión, acá la rata de caída de tensión, que generalmente estamos entre un 10 y un 5% en la mayoría de los casos. También el enclavamiento electromecánico, que esto tiene que ser pues en la mayoría de los casos automático.
Acá nos hablan de algo importante que tiene mucho que ver con la parte de la seguridad, que es a lo que va este curso, a lo que vamos enfocados. Vamos a explicar también o a recordar el tema de los armónicos. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vayan también investigando qué es esto de los armónicos, para que lleguemos a la próxima sesión ya un poco más preparados. Acá nos hablan también de las terminales, empalmes, cosas que parecen tan elementales, deben ser tratadas con cuidado. Los contactores también. No sé si ustedes allá en su trabajo tengan que trabajar con estos elementos, que tiene mucho que ver con la parte de la automatización de procesos. Esto también pues eh, es una parte importante de cuando uno está estudiando electricidad, el tema del control. Entonces este elemento lo que va a hacer es actuar. Estos se llaman actuadores, como los contactores, los relés, los entendemos como actuadores. Entonces son elementos electromagnéticos que funcionan acá con un imán, con un electroimán, que abren y cierran eh, los contactos. Por eso se llama contactor. Entonces, también pues tenemos un curso especializado de esto, curso corto, cuando uno está estudiando pues allá la tecnología esto lo ve uno en un trimestre y hace las prácticas allá, es más, un poquito más fácil de entender porque tenemos pues allá todas las herramientas. Acá nos toca pues limitarnos un poco más a las imágenes, a la teoría, a los software, pero de igual manera si uno tiene la disposición puede llegar a entender bien estos conceptos. Estos DPS para sobretensiones transitorias también tienen sus requerimientos, también vamos a hablar en una sesión acerca de ellos. También esto pues tiene su ciencia y tiene su harta tela de donde cortar. Las duchas, los calentadores también deben tener sus requerimientos. Estos equipos de corte, seccionamiento, también esto es importante conocer el fenómeno electromagnético porque usted cuando va a abrir esto eh, de manera controlada, pues acaba de generar unos arcos. Ese arco se puede extinguir acá con un gas especial. Hay unos que sí, hay otros que no. Ya la mayoría pues están tratando de implementar esa tecnología del hexafluoruro de azufre. Entonces también es importante no solamente conocer el funcionamiento mecánico, el funcionamiento eléctrico, sino también em, el tema del fenómeno electromagnético. Por eso es importante conocer bien em, el tema de los condensadores, de las bobinas, porque nos facilita esa comprensión. Acá nos hablan ya de las crucetas y estructuras. Esto es un poco pues más fácil de entender porque es un poco más visual, no es tan abstracto. Ustedes le dicen, bueno, esto debe tener una altura, tiene que tener acá una longitud, debe ser de tal material, fácil de entender. Si uno se pone a estudiar el campo electromagnético como es algo que usted no ve, es algo abstracto, hay que imaginarse cómo es ese fenómeno. Y si usted se lo imagina mal, pues ya va un poco eh, entendiendo mal el concepto. Acá estas multitomas, también en la primera clase hablamos acerca de esto, de cómo era su utilización, cuál era su correcto funcionamiento. Los fusibles también, que son elementos que eh, deben ser reemplazados una vez que hayan cumplido su función. Entonces pasa una sobrecorriente, se daña acá el filamento y ya pues toca ir a cambiarlo. Muchas veces pues uno acá mientras va y compra el fusible pues puede puentearlo, pero es algo que es transitorio, es algo momentáneo para salir del apuro, pero muchas veces pues se deja ahí el puente y está dañando pues el equipo que puede llegar a ser costoso. Todos estos herrajes también pues tienen
requerimiento también en la parte sobre todo de la corrosión. Motores y generadores eléctricos, también pues esto es todo un mundo. Venir a estudiar todo esto pues requiere de tiempo, requiere de paciencia. También está muy relacionado con eh, los campos magnéticos, con los campos eléctricos, los paneles solares fotovoltaicos. También tienen sus requerimientos, su forma de conectarlos, entender que funcionan con corriente directa, que necesitan no solamente el panel, sino necesita el inversor, necesita las baterías, necesita también un estabilizador de tensión. Hay diferentes tecnologías. eh, el tema de la eficiencia, el tema de los costos, el tema de la geografía, si la radiación solar es suficiente, el tema de la inclinación, el tema del mantenimiento, que es bastante crítico también para que funcionen bien, porque si esto está pues lleno de polvo no va a funcionar. También pues ahorita em, el mes que entra tenemos un curso relacionado con esto. Entonces más adelante charlamos a ver si ustedes de pronto están interesados en tomar ese curso. Ese sería bueno. Sí, ahí lo tenemos. Eh, lo vamos a dictar ahorita en agosto y en septiembre, pero a otras personas. Acá pues como ustedes ya como que tenemos el grupo, como ya tenemos una forma de trabajar, no me gustaría que ustedes se metieran allá en esos grupos, sino que lo hiciéramos solamente acá con ustedes, que fuera cerrado. Entonces ya va a depender de ustedes, si tienen de pronto el tiempo, nos tocaría hablar con Jenny también a ver si ella nos autoriza, pero ya tocaría en octubre más o menos. Entonces ahí estamos charlando de todas formas de eso. Estos tableros eléctricos también, vea, se ve que pues están bien ordenados, bien bonitos, bien limpios. Esto sería lo ideal. Usted a veces va a algunos lados y esto está roto, está puenteado, no está funcionando bien, está sucio, con telarañas. Lo mismo estas transferencias. Llegan y las ponen ahí y no les hacen mantenimiento. Lo mismo a los transformadores. Estos transformadores que son de diferentes tipos, de alta, media, baja tensión, tipo seco, con aceite. Acá, esta subestación de alta tensión, vean las dimensiones de este transformador. También las personas que trabajan ahí en eso, pues ya tienen bastante experiencia en el mantenimiento de esas máquinas y como son máquinas bastante específicas, ellas vienen con su datasheet y ella misma le dice cómo debe ser el mantenimiento, como cuando usted compra un carro. Usted compra un carro y le dice a los 5.000 kilómetros cámbiale el aceite. Lo mismo pasa con esto, dependiendo de el fabricante. Las unidades de potencia ininterrumpida, también que pues hemos hablado acá acerca de los tipos de instalaciones que requieren de estas unidades y sobre todo de la calidad, de la confiabilidad. Cuando nosotros hablamos de confiabilidad, eso va relacionado mucho con la parte de la calidad y por supuesto de la parte del costo. Entonces no es lo mismo una UPS de un hospital, de una unidad de cuidados intensivos, que eso no puede fallar. Mientras que de pronto em, en otra actividad, por ejemplo, en una zona residencial, pues no va a ser tan crítico. Sí es crítico, pero no tanto. Que en 2 o 3 segundos se demore, pues no es tan perceptible. Pero en un hospital o eh, en la industria química también son bastante rigurosos con eso, porque tienen allá el producto y usted sabe que ese producto con cualquier cambio mínimo de las condiciones, pues eso se daña, tocaba desecharlo, entonces son costos. Estos reguladores de tensión también vamos a hablar en una sección específica de esto, de cómo funciona.
Entonces ahí podemos ver que cualquier cosa, cualquier elemento que parezca elemental, está consignado ahí en el RETI y debe cumplir con los requisitos. Listo, no sé si tengamos alguna observación adicional, algo que añadir. Listo, Nicolás nos dice que todo bien. Listo, entonces vamos a llamar lista rápidamente. Hoy es jueves 10 de junio, 10 de julio. Jean Paul Ángel. ¿Sí está Jean Paul? Roberto Antonio Bello. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias. Oscar Manuel Beltrán. Richard Cancelado. Presente, profesor. Gracias. Julio César Cañón. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, gracias, Julio. Camilo Javier Castellanos. Presente, señor. Gracias. Keiner de Jesús Castro. Juan Esteban Chacón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Harold William Chacón. Presente, profesor. Gracias. Álvaro Cortés. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Osvaldo Alexis Durán. Buenas noches, gracias. Gracias. Carlos Javier Espinosa. Luis Adrián Herrera. Raúl Julio. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Andrés Felipe Lozano. María Fernanda Martínez. Nicolás Marulanda. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mauricio Méndez. Presente, profe, gracias. Gracias. Luis Alirio Mendigaño. Eddie Santiago. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Profesor, qué Michael pena, Montealegre. Luis Alirio está. Sí, señor, que es que no me enganchaba el micrófono. Muchas gracias. Listo, Buenas listo. noches. Gracias a usted. Buenas noches. Michael Montealegre. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Luis Patiño. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Daniel Porras. Dani Kikazaki. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. José David Ramírez. Freddy Rodríguez. Profe, presente, buenas noches. Presente, profe. Gracias. Presente, profe. Listo, gracias. Juan Ángel Rodríguez. Fabio Rodríguez. Buenas noches. Presente, profe. Buenas noches. Fabio. Sí, señor. Listo, gracias. José Miguel Rodríguez. Profe, presente y buenas noches, profe. Buenas noches, gracias. Omar Yesid Salinas. José Camilo Soriano. Buenas noches. Omar Salinas. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Bernardo Suescun. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gilberto Yepes. Presente, profe, buenas noches. Listo, me falta alguien por llamar. Voy a mirar acá el chat. Profe Milton Reyes. Alexander López, profe. Profe, buenas noches. Mi nombre es Oscar Beltrán. Me conecté muy tarde. Igual estuve presente ahí en la última, ¿no? Listo, Oscar. Profe Milton Reyes no me llamó. Regáleme un segundo. López Álvaro. Su merced no ha venido en las dos primeras clases. Sí, profe. Entonces, para que revise las grabaciones y pues no vuelva a fallar porque peligra ahí el curso, ¿listo? Listo, profe, de una. Gracias. Listo, con gusto. Reyes.
Reyes Milton, sí, señor, Su profe. merced tampoco ha venido a las 2 primeras clases. No, profe, qué pena con su merced. Yo ahí en esta pasada le pedí disculpas, pues ha tocado trabajar allá en el proyecto, entonces no había chance de cómo conectarme, pero ya la idea es de aquí en adelante no fallar, profe. Listo, Ahí al entonces, igual ya me vi los videitos por YouTube. Muchas gracias por compartirlos. listo, esa es la idea, que revisen ahí y pues no volver a fallar, ¿no? No, profe, esa es la idea, no fallar más. Listo, gracias. ¿Alguien más? Gracias a su merced, feliz noche, bueno. Igualmente. Casi contestó todavía, podría Listo, poner. feliz descanso, entonces nos vemos el martes. Muchas gracias, profesor. Nos vemos el martes. Listo, gracias a ustedes por la participación. Bueno, profe, muchas gracias. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? Espinosa, miremos acá. Listo, Carlos, ahí ya le puse la asistencia. Buenas noches, profe. Listo, buenas noches, que descansen. Profe, una cosita, lo que pasa es que no sé si me apuntó, me alcancé a contestar. Juan Ángel. ¿Cómo es su apellido? Rodríguez. Ah, no. Ya le puse acá la asistencia, sí. Bueno, sí, muchas gracias, buenas noches. Listo, gracias a ustedes. Entonces que descansen y nos vemos el martes.